Entonces, estamos en la parte de los multipolos. Creo que fue por acá donde me quedé, ¿verdad? En la última clase. Con respecto al desarrollo multipolar, dijimos de que solamente vamos a estudiar el término monopolar y el término dipolar. Entonces, en la clase de hoy vamos a estudiar la energía de un dipolo eléctrico en un campo externo. Solo que antes vamos a ver algunos aspectos de estos términos. Por ejemplo, en el caso del dipolo eléctrico, nosotros vamos a utilizar coordenadas esféricas para localizar el punto de campo, eh, P. Entonces, esto que ven acá, lo que estoy señalando es el término dipolar del potencial. En el término dipolar aparece el momento dipolar. Esta P es el momento dipolar y R el vector de posición del punto de campo. Clic. Ajá. No está compartiendo pantalla. Ah, permítame. Sí, creo que... Permítame. A ver. A ver. Ustedes me dicen, ahora sí. Sí. Bueno, sí, entonces les estaba comentando de que este es el término dipolar, ¿verdad? El potencial. Son 3 términos los que nosotros tenemos. Hay infinidad de términos, pero nosotros nos quedamos con 3, ¿verdad? El monopolar, el dipolar, el cuadripolar. Solo que el cuadripolar no lo vamos a estudiar porque no tenemos el tiempo suficiente, ¿verdad? Entonces, con respecto al término dipolar, ¿verdad? Va a ser para nosotros el más importante porque cuando estudiemos la electricidad en la materia, nosotros vamos a abordar de nuevo este término dipolar. Bueno, entonces, el término dipolar queda como un producto punto del momento con el vector de posición R del punto de campo. El R que aparece en el denominador, esta R es la posición del punto de campo también. No confundir, ¿verdad? No vayan a escribir nunca un R mayúscula aquí, porque este no es el vector de posición relativo, sino es el vector de posición del punto de campo. Entonces, esto también puede ser escrito de esta manera. Si nosotros hacemos uso de la definición de producto punto, aquí la magnitud de R unitario es 1 y la magnitud de P es P, coseno de teta. De manera que en coordenadas esféricas esto me queda en términos de R y teta, ¿verdad? Bien, entonces, con esta ecuación nosotros podemos obtener las superficies equipotenciales. Si nosotros despejamos para R de esta ecuación, despejo para R y me queda esto. De manera que esto vendría a ser como las superficies equipotenciales, ¿verdad? Superficies que tienen el mismo potencial. Bueno, un dipolo, la representación que nosotros vamos a hacer es una flechita nada más, es un vector. A este vector le vamos a llamar P, el momento dipolar. Entonces, cuando ustedes vean un dipolo representado así con una flecha, a esto se le conoce como un dipolo ficticio. Un dipolo ficticio o un dipolo, digamos, un dipolo irreal, ¿verdad? Es una representación nada más simbólica. Entonces, esto que ven acá puede ser, digamos, formado por cualquier distribución de corriente. O sea, hay un montón de distribuciones de corriente que poseen momentos dipolares. Entonces, como aquí no estamos haciendo alusión a lo que es la distribución de carga que genera este dipolo, entonces por eso le llamamos un dipolo ficticio. Este dipolo ficticio que tengo aquí, yo quiero para este dipolo obtener el potencial en un punto de campo P a una distancia R de este dipolo. Entonces, tratamos de alinear el dipolo con el eje Z. Y desde el eje Z al vector de punto de campo, trazamos un ángulo, el ángulo teta, ¿verdad? En coordenadas esféricas. Entonces, eso es lo que ustedes ven acá. Este es el teta y R, ¿verdad? Que son coordenadas esféricas que me van a servir para establecer lo que es este término dipolar. Bueno, entonces,
las componentes del campo eléctrico las podemos obtener a partir del potencial, ¿verdad? Con aquella ecuación, el gradiente para el gradiente de phi. El gradiente del potencial me da el campo eléctrico. Entonces, puedo obtener las componentes calculando el gradiente del potencial dipolar. Como son tres componentes, ¿verdad? Estamos trabajando en esféricas, la componente R, teta y la componente phi. Como ese potencial no depende de phi, la componente phi es 0. Solo tengo componente R y teta. Entonces, al derivar el potencial respecto a R y respecto a teta, obtenemos estas dos componentes, que son las componentes del campo eléctrico. Ustedes ven que el campo eléctrico depende de 1 entre R al cubo. Las dos componentes, R y teta, tienen la misma variación con la distancia. Bien, la diferencia ahora es notoria aquí, ¿verdad? El campo eléctrico depende de 1 entre R cubo, mientras que el potencial depende de 1 entre R cuadrado. O sea que el campo eléctrico de un dipolo, según lo que estas ecuaciones me dicen, el campo eléctrico disminuye muy rápido con la distancia. Disminuye bastante rápido. O sea que a medida me voy alejando, ese campo prácticamente va desapareciendo, ¿verdad? Bueno, aquí en esta figura ustedes pueden ver la representación gráfica de las líneas de campo y las líneas de potencial. Lo que ustedes ven aquí en el centro, esta flecha, simboliza el dipolo, un dipolo ficticio. Recuerden diferenciar siempre entre un dipolo ficticio y un dipolo físico. Un dipolo físico es un dipolo en el cual yo conozco la distribución de carga. Y un dipolo ficticio es únicamente una representación, donde no estamos haciendo, ¿verdad? Como les decía, no estamos dibujando la carga en específico que provoca este dipolo. Es solo la representación. Entonces, la flecha aquí es muy importante porque la flecha está apuntando hacia arriba. Significa que la carga negativa, la distribución sería, ¿verdad?, con la carga negativa abajo y la carga positiva arriba, porque la flecha, como el momento dipolar es un vector, siempre la flecha apunta de la carga negativa a la positiva. Entonces, las líneas que ustedes ven punteadas, las líneas punteadas representan el campo eléctrico. Van formando como una especie de toroide, ¿verdad? Si ustedes ven, si pudiésemos ver esto en 3 dimensiones, esto sería como una dona o toroide. Eso sería lo que forman las líneas de campo eléctrico. Mientras que el potencial está representado por las líneas sólidas. Estas líneas sólidas del potencial son superficies equipotenciales, o sea, de potencial constante. Estas líneas sólidas siempre deben ser perpendiculares al campo eléctrico. Por definición, ¿verdad? Porque recuerden que el campo es el gradiente del potencial. Entonces, si esto lo pudiésemos ver en 3 dimensiones, ¿verdad? Se observarían como toroides enrollados en torno a lo que es el dipolo. Bueno, el campo del cuadripolo lineal no lo vamos a estudiar, ¿verdad? Como les decía, en el examen solo vamos a ver lo que es el término dipolar y monopolar. El cuadripolo no lo vamos a estudiar, ¿verdad? Bueno, esta parte la voy a saltar. Entonces, nos vamos a enfocar ahora en lo que es la energía. En esta parte sí vamos a hacer mucho hincapié. Vamos a empezar por obtener lo que es la expresión para la energía de un monopolo y de un dipolo. Vamos a suponer entonces que yo tengo dos distribuciones, ¿verdad? Tengo un sistema, el sistema, digamos, el sistema propio y un sistema externo. En este sistema, en el sistema, digamos, el sistema original, colocamos un origen de coordenadas y localizamos una carga. En estos dos volúmenes que ustedes ven aquí, aquí tengo el volumen B y el volumen
el volumen B sub 0. Ajá, entonces, en ambos volúmenes tenemos carga. Yo lo que quiero aquí es obtener el potencial, ¿verdad? El potencial, ya voy a mostrar acá, o sea, el potencial en un punto debido a las dos distribuciones. Aquí la S y este subíndice 0, o mejor dicho, es O, ¿verdad? No es 0, es O. Esto representa el sistema, mi sistema original, y este representa el sistema externo, por la inicial en inglés, ¿verdad? Externo. Este es el sistema externo y el sistema, digamos, el sistema propio. Entonces, el potencial en forma general es así. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Escribir el potencial de la carga Q sub I debido a los dos sistemas, ¿verdad? Aquí tengo el potencial, fíjense bien, esto no es potencial, esto es energía. Aquí lo que estoy diciendo yo con esta ecuación es que la energía que posee la carga Q sub I con los dos sistemas, el sistema S y el sistema O, es la carga multiplicada por el potencial generado por ambos sistemas. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación, ¿verdad? Me voy a ir a la figura para que lo puedan ver. O sea, aquí tengo la carga Q sub I. Entonces, esta carga Q sub I, que es una carga puntual, aquí en este punto donde está localizada dicha carga, hay un potencial que provoca toda esta carga del volumen externo, y las demás cargas de este volumen también provocan un potencial en este punto donde está situada la carga. Entonces, la energía que posee esa carga quedaría expresada de esta manera. Ahora, la energía de las interacciones entre una de las cargas del sistema y las cargas externas, nosotros la vamos a escribir de esta manera, ¿verdad? La energía de interacción, recuerden, esto lo vimos en el capítulo 5. La energía es la carga multiplicada por el potencial en el punto donde se encuentra la carga. Entonces, las fuentes externas se encuentran muy lejos y el sistema es tan pequeño que el potencial del sistema externo no varía mucho en el volumen B. Vamos a ver, esto es muy importante, ¿verdad? Que lo entendamos. ¿A qué se refiere esto? Me dice de que las cargas de la fuente externa se encuentran muy lejos, de modo que el potencial no varía mucho en el volumen B. O sea, a lo que esto se refiere es que este sistema externo está demasiado lejos, de manera que el potencial que provoca este sistema en este volumen B del sistema original no varía, porque al estar muy lejos, esto se observaría casi como un punto, ¿verdad? Entonces, un vector de posición moviéndose en algo muy pequeño como un punto, prácticamente no tiene ninguna variación. De manera que podemos asumir de que ese potencial es constante. Bien. Entonces, vamos a desarrollar ese potencial phi sub 0 en una serie de potencias en torno al origen. Esta parte es un poco fuerte matemáticamente, ¿verdad? De manera que no vale la pena que nos enfoquemos tanto en eso, ¿verdad? Porque, digamos, para los fines de nosotros no es tan importante. Entonces, al hacer un desarrollo en serie de potencias, para este potencial, que es el que provoca el agente externo, tendríamos algo así como esto. Este es un desarrollo en serie de potencias. Entonces, esto es infinito, ¿verdad? La cantidad de términos. El primer término y el segundo es lo que más nos va a importar a nosotros, porque son los más importantes en el desarrollo. El primer término es constante. Es el término desarrollado en torno al origen. Este phi sub 0 que ven acá, al multiplicarlo por la carga, me da lo que es la energía. Y esto no es otra cosa más que la carga multiplicada por el potencial en el origen. Y este es el momento monopolar. Fíjense bien, aquí Q, la carga Q mayúscula, es el momento monopolar.
O sea, es la suma de toda la carga que hay en el volumen B original. Y el segundo término, el término entre corchetes, el segundo, es el más importante para nosotros, junto con el primero, porque en el primero aparece el momento monopolar y en el segundo término aparecería el momento dipolar. En este segundo término, si lo expresamos de otra manera, también se puede escribir como R punto, producto punto, con el gradiente del potencial, es lo mismo. Escribir todo esto es lo mismo que escribirlo así. Ahora bien, aquí en la ecuación solo que me falta un signo menos por si están tomando nota. Hay que corregirlo, ¿verdad? Aquí falta un signo menos en el campo eléctrico, en el lado derecho, porque el gradiente de phi, o mejor dicho, el campo eléctrico es el negativo del gradiente. O sea que aquí en el lado derecho faltaría un signo menos. ¿A qué se refiere esta ecuación? Aquí R sub I es el vector que localiza la carga Q sub I. Y el gradiente de phi sub 0 es el campo eléctrico externo. Todo lo que lleva a este subíndice, el subíndice O, significa externo. Y lo que lleva el subíndice I representa cantidades asociadas a la carga Q sub I. Q sub I forma parte del volumen de mi sistema, mientras que lo que lleva el subíndice 0 forma parte del volumen externo. Bien, entonces, estos dos términos, los dos primeros, como les digo, van a ser los más importantes en el desarrollo. Por ejemplo, el primer término representa la energía que tiene la carga Q sub I, considerando el momento monopolar, ¿verdad? Que es la suma de toda la carga. Mientras que el segundo, estamos hablando de energía, ¿verdad? Los dos términos de energía. El segundo término de energía es donde aparece el momento dipolar. Esta suma que ven aquí, la sumatoria de la carga multiplicada por el vector R sub I, es el momento dipolar. Tienen que memorizarse esta fórmula, ¿verdad? El momento dipolar P es igual a la carga multiplicada por el vector de posición. Fíjense que aquí ambas cantidades tienen el subíndice I, la carga I con su respectivo vector de posición I, mientras que E lleva el subíndice o sea, externo. Esto se puede escribir en forma compacta de esta manera. El momento dipolar multiplicado por el campo eléctrico a través del producto punto. O sea, este es el producto punto de este momento dipolar con el campo eléctrico externo. ¿Qué significa físicamente esto? Esto significa la energía que tiene un dipolo en un campo eléctrico externo. Y en esto es que nos vamos a enfocar en la clase de hoy, en estudiar la energía de un dipolo. Como les digo, esto va a ser muy importante en el capítulo 10, donde vamos a estudiar la materia, la electrostática en la materia. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Escribir la energía que tiene una carga en un potencial externo. Bueno, entonces, vamos a ver. Este término es el más importante para nosotros acá, la energía de un dipolo. Acuérdense bien, el campo eléctrico tiene que ser externo. Un dipolo en sí mismo, por sí mismo, me genera un campo eléctrico, pero este campo no es el que genera el dipolo, es un campo externo, ¿no? Es un campo externo. Y hay un producto punto aquí. Entonces, la energía dipolar, la energía de un dipolo en un campo eléctrico externo, ya sabemos de que va a tomar esta forma. Es un producto interno, con un signo menos. ¿De dónde sale este signo menos? Este signo menos aparece cuando nosotros escribimos este desarrollo en serie, ¿verdad? El segundo término aquí es esto que estoy señalando con el cursor, donde el gradiente es menos el campo eléctrico. Aquí me falta el signo menos, les decía, ¿verdad? Falta el signo menos acá. De ahí es donde aparece ese signo menos. Bueno, entonces, usando el producto punto, aquí aplico la definición, me queda P
P por E, la magnitud de P por E por coseno del ángulo entre ellos, que es coseno de teta. Vámonos al caso físico, ¿verdad? Al caso real. Supongamos de que yo tengo un dipolo físico. Este es un dipolo físico, no es un dipolo ficticio. Un dipolo ficticio es solo una flechita, ¿verdad? Mientras que un dipolo físico ya es una distribución de carga. Entonces recuerden, el dipolo apunta del polo negativo al polo positivo. Por eso la flecha lleva esta dirección. La separación de las cargas es 2A. Este es un dipolo, el dipolo clásico, ¿verdad? El dipolo, digamos, que es el dipolo convencional, formado por una carga positiva y una negativa de igual magnitud, signo contrario. Aunque cualquier distribución de carga puede poseer un momento dipolar, ¿verdad? No necesariamente esta distribución. ¿Se acuerdan ustedes por qué esta distribución de carga, a la cual llamamos dipolo, por qué es tan importante esta distribución? No sé si alguien lo recuerda. A esto le llamamos un dipolo eléctrico. ¿Por qué es tan importante este dipolo eléctrico? Porque solo tenemos término dipolar. Sí, ¿verdad? Porque para esta distribución de carga, el momento más importante es el dipolar. No es que no existan otros, claro, existen otros. Por ejemplo, acuérdense que el desarrollo en serie es infinito, hay infinitos términos. Pero los términos entre más grandes van siendo más insignificantes. Entonces, cuando yo tengo dos cargas, una positiva y una negativa, el momento monopolar se hace cero. Y el segundo término sería el más importante, y el segundo término es el término dipolar. Entonces, de acuerdo con la teoría, para que el momento monopolar sea cero, mínimo se necesitan dos cargas, una positiva y una negativa. De ahí donde viene el nombre de dipolar, ¿verdad? De dos, dipolar, dos cargas. Por eso es que es tan importante esta distribución, ¿verdad? Que es la más sencilla que posee un momento dipolar. Bueno, entonces, vámonos a la ecuación. Según esta ecuación, me está diciendo de que yo tengo un dipolo sumergido en un campo eléctrico externo. Entonces, lo que sucede es esto. Está el dipolo y tengo un campo eléctrico externo. Aquí este campo eléctrico lo he dibujado uniforme, ¿verdad? Como que fuese uniforme, con las líneas igualmente separadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El dipolo va a girar. Y si gira es porque hay un torque, hay una fuerza. Cuando hablamos de giro, hablamos de torque, ¿verdad? Hay una fuerza que hace que esto gire en torno a un punto que está fijo. Entonces este dipolo va a tender a alinearse con el campo. Cuando digo alinearse me refiero a que la flechita va a quedar en la dirección del campo eléctrico. Va a girar hasta que quede alineada con el campo. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Naturalmente. Porque la carga positiva va a sentir una fuerza en la dirección del campo y la carga negativa va a sentir una fuerza en dirección contraria al campo eléctrico. Entonces, si ustedes ven, aquí está el eje de rotación, aquí está el punto fijo. Entonces, esta fuerza y esta fuerza van en direcciones opuestas, van a hacer que este dipolo rote, que gire hasta que quede alineado. Cuando las dos cargas estén horizontales, cuando el dipolo esté horizontal, ya las dos cargas no van a tener ningún torque sobre ellas. Ya no, el torque va a ser cero. Entonces, fíjense bien acá en la representación que tenemos. Tengo el dipolo. El dipolo forma un ángulo θ con esta línea horizontal. Y tengo el campo eléctrico en azul, ¿verdad? Entonces, entre el campo eléctrico y el momento dipolar hay un ángulo θ. Aquí solo he dibujado el dipolo ficticio, miren, para que sepan distinguir. Aquí tengo un dipolo físico, el dipolo físico. Mientras que aquí solo tengo el dipolo ficticio. Cuando uno va a hacer dibujos es mejor usar dipolo ficticio, ¿verdad? Para no estar dibujando cargas. Basta con dibujar el dipolo ficticio, o sea, solo la representación.
Entonces, el rango de variación de la energía va a ser infinito. ¿Por qué infinito? Porque ese ángulo θ puede tomar valores de 0 a pi. Y de 0 a pi hay un intervalo infinito, ¿verdad?, de valores que puede asumir. Entonces, fíjense bien, la energía va a ser mínima cuando θ sea igual a 0, va a ser 0 cuando θ sea igual a pi medios, y va a ser máxima en θ igual a pi. ¿A qué se refiere esto? Ya lo vamos a ver en figuras. Fíjense por ahora en la gráfica. Aquí tengo el rango de variación de la energía con respecto a la distancia, que en este caso decir distancia es ángulo, ¿verdad? El ángulo es la distancia. Entonces, en pi medios, la energía vale 0. En pi, la energía es máxima, porque es positiva. Y en θ igual a 0, la energía es mínima. Tiene el valor negativo máximo. Entonces, a lo que esto se refiere es a lo siguiente. Supongamos de que está el dipolo. Está alineado con el campo eléctrico. Aquí θ es 0. El ángulo formado entre el campo eléctrico y el dipolo es 0. La energía es mínima. Si yo me voy a la expresión de energía, veo de que la energía tiene esta expresión, ¿verdad? Como el ángulo es 0, coseno de 0 vale 1. Y me queda esto. Aquí la energía es mínima. Ahora, ¿qué pasa cuando θ vale pi medios? O sea, cuando el dipolo es antiparalelo al campo eléctrico. El ángulo entre el campo y el dipolo es pi. Aquí el coseno de pi es menos 1. Menos por menos es más. Y me queda la energía máxima. Aquí la energía es máxima. El otro caso importante es cuando θ vale pi medios. Cuando θ es pi medios, la energía es 0. El ángulo es de 90 grados. El coseno de pi medios es 0. De manera que aquí no tiene energía el dipolo. Fíjense bien. En el primero y segundo caso ocurre algo interesante. Cuando el dipolo tiene una energía mínima y una energía máxima, ahí el torque es 0. Y cuando el dipolo tiene energía 0, el torque va a ser máximo. Eso lo vamos a ver en un momento. Vamos a ver. La energía, este subíndice D representa dipolo, ¿verdad? La energía de un dipolo. Recuerden que también está el momento monopolar. Un monopolo también tiene energía, ¿verdad? Pero aquí nos interesa la energía de un dipolo. Como la energía dipolar es función de θ, debe existir un momento de torsión, o sea, un torque, sobre el momento dipolar. Si nosotros derivamos la energía dipolar con respecto al ángulo θ, obtenemos esto. La derivada del coseno de θ respecto a θ es menos seno de θ. Como ven ustedes acá, este signo menos es de la definición del término. Aquí aparece un signo menos, con este menos es más, y la derivada del coseno es menos seno. Bien. Entonces, resumiendo esto, lo podemos escribir como un producto cruz. El torque es un producto cruz, ¿verdad? Es un producto vectorial de dos vectores, que en este caso los dos vectores son el campo y el momento dipolar. Bien, entonces, aquí el momento dipolar, cruz el campo, me da esto exactamente. Que nosotros lo vamos a acostumbrar a escribirlo así nada más. El torque es igual al momento dipolar cruz el campo eléctrico. Es muy importante el orden aquí, porque el producto cruz no es conmutativo. Siempre vamos a escribir P y luego E. Así de esta manera. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué sucede con la posición de equilibrio. Ajá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Retroceda, por favor. La diapositiva anterior. ¿Qué sucede con el signo negativo de la expresión? ¿No? ¿Qué sucede con el signo negativo?
Este signo negativo, nosotros aquí vamos a ver, este signo negativo no lo tomamos en consideración. Lo vamos a obviar porque acá esta función lo que me está diciendo es que el torque va a ir disminuyendo. Esto es lo que me está diciendo este signo menos, ¿verdad? De manera que ese signo menos no es irrelevante que lo coloquemos acá. Porque el signo menos lo que me estaría diciendo es que la energía aquí va disminuyendo conforme la distancia. Ahora, ¿a qué se refiere esto físicamente? A lo que se refiere es que cuando un dipolo está sumergido en un campo, siempre el dipolo va a buscar estar en posiciones de equilibrio. Eso es lo que les voy a explicar ahora, a continuación. El dipolo, por su naturaleza, siempre va a querer estar en una posición de equilibrio donde el torque sea cero. A eso es a lo que se refiere. Entonces, ustedes dirán, bueno, y esta fórmula parece que se la sacan de la manga de la camisa, ¿verdad? Pero esta formulita siempre funciona para todos los casos. Así como está escrita en este recuadro, siempre nos va a dar tanto el valor como el signo correcto para el torque. Y siempre lo vamos a escribir en este orden. Aquí lo que está lo pongo entre barras de valor absoluto, ¿verdad? Aquí lo pongo entre barras de valor absoluto, porque recuerden que el torque aquí lo estoy escribiendo como magnitud, no lo estoy escribiendo como vector. Aquí en realidad le tendría que colocar una flecha encima, ¿verdad? Porque este es un vector el que me va a dar. Bueno, entonces, vamos a ver. Ya van a entender mejor eso del signo. Entonces, el torque es 0 cuando θ es 0 y θ es pi. A eso se le llama posición de equilibrio. Fíjense bien, cuando θ es 0 significa que el dipolo está alineado con el campo eléctrico. Ahí tenemos una posición de equilibrio estable. Cuando θ vale pi, el dipolo es antiparalelo al campo eléctrico. Ahí tenemos una posición de equilibrio, pero es inestable. Entonces, vamos a expresar la fuerza de esta forma. Esta expresión para la fuerza, no sé si ya la conocían, pero la fuerza siempre se acostumbra a escribir en física como el gradiente de una función de energía. En este caso, la energía de un dipolo, y negativo siempre. Porque si no le ponemos este signo menos, nos va a dar un signo incorrecto para la fuerza. Entonces, como la energía dipolar es el producto punto de P con E, sustituyo esto acá. Y el signo menos, recuerden que U lleva un signo menos, ¿verdad? Que con este menos se cancela. De manera que, si nosotros hacemos un desarrollo aplicando identidades vectoriales a esta expresión, aquí tengo el gradiente de un producto punto. Entonces, al hacer un desarrollo, nos queda esto. Y todo esto se hace cero. ¿Por qué se hace cero? Aquí estoy haciendo el rotor de P. P, ¿por qué cero esto? Porque P depende de las coordenadas prima y el operador nabla no está primado. O sea que estoy derivando una constante. Acuérdense que P, el momento dipolar, depende de la distribución de carga, o sea, las cantidades prima. Y el operador nabla está derivando con respecto a cantidades no primadas, por eso es cero. Acá, el rotor de E es cero por una de las ecuaciones de Maxwell, que ya vimos, ¿verdad? El rotor de E es cero. Y esta parte cero no es tan obvia, pero si hacen el desarrollo, se van a dar cuenta que es cero. Eso lo pueden hacer ustedes en su cuaderno, ¿verdad? Su casa. Aplican primero el producto punto de E con el operador nabla, después lo derivan con respecto a P y se les hace cero porque recuerden que P está derivando cantidades no primas. Por eso es cero. De manera que solo me queda este último término. O sea que aquí me estoy refiriendo a lo mismo que les dije, ¿verdad? P es constante, de manera que esto es cero. Este otro término también es cero. Y como es conservativo, ¿verdad? O sea, por una de las ecuaciones de Maxwell, esto también es cero. Entonces la fuerza, vamos a ver. La fuerza que siente un dipolo que está en un campo eléctrico externo queda expresado de esta forma. Es bueno aprenderse estas ecuaciones, ¿verdad? Esta ecuación me va a ser muy importante. Fíjense bien. Cuando a ustedes les pidan fuerza de un dipolo, la fuerza que siente un dipolo
La pueden calcular de esta forma, haciendo el gradiente de U directamente, o también lo pueden calcular de esta manera, que es lo mismo. Solo que escrito de esta forma es para nosotros más importante, porque aquí aparece explícitamente el momento dipolar. Por eso es tan importante esta expresión. Bueno, vámonos al tema del equilibrio y la energía. Para explicarles esto del equilibrio estable e inestable, vamos a hacer un pequeño ejemplo que no tiene que ver con electricidad precisamente, ¿verdad? Aquí tengo una masa, una pelotita de masa M. Imaginen de que este es como un tazón, como un plato cóncavo. Entonces, si ponemos esta pelotita de masa M en la cima del tazón, X sub 0 representa el equilibrio. Aquí la pelota está en equilibrio, está quieta, y aquí también está en equilibrio. En ambos casos tenemos equilibrio, solo que aquí es inestable y acá es equilibrio estable y aquí inestable. ¿Cuál es la diferencia? De que en el equilibrio inestable, cualquier perturbación que sienta aquí la pelota se va a alejar, ¿verdad? Indefinidamente. Mientras que en la posición de equilibrio estable, si yo le aplico una pequeña perturbación a la pelota, lo que esta va a hacer es oscilar en torno a la posición de equilibrio, como que fuese un oscilador armónico. Esto es exactamente un oscilador armónico, mientras que esto no, ¿verdad? Cualquier perturbación esto lo saca. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Bueno, cuando un dipolo eléctrico se encuentra en un campo eléctrico externo, se puede encontrar en una posición de equilibrio estable o inestable. En ambas posiciones, el dipolo va a estar quieto, pero con una perturbación se puede sacar del equilibrio. Entonces, a lo que nos referimos es a esto. Cuando el dipolo está alineado con el campo, θ vale 0, el torque es nulo. El torque vale 0. Vámonos a la definición de torque. Fíjense bien, aquí le estamos aplicando la definición al torque, ¿verdad? P cruz C. P cruz C es P magnitud, E magnitud, seno de θ. En vez de coseno, en la energía aparece un coseno, aquí aparece un seno, por la definición de producto cruz. El seno de 0 vale 0, de manera que cuando el dipolo se encuentra en una posición de equilibrio estable, el torque vale 0. O sea, el dipolo se encontraría en un equilibrio estable, en esta posición, ¿verdad? No sé si me explico acá, jóvenes. O sea, fíjense bien, cuando θ vale 0, el torque es 0, y la energía, ¿cómo es? Eso lo vimos atrás. Cuando θ vale 0, la energía es mínima. El dipolo siempre va a tender a buscar el mínimo de energía. Las cosas siempre quieren estar en un mínimo de energía, ¿verdad? Por ejemplo, un objeto que está suspendido respecto al suelo, el objeto quiere estar en el suelo, ¿verdad? Porque al estar en el suelo está en un mínimo de energía. Entonces el torque, por naturaleza, quiere estar alineado con el campo eléctrico, donde el torque es 0 y la energía es mínima. Eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, bien, ¿qué sucede cuando el ángulo es pi medios? El torque aquí es máximo. La fuerza que va a hacer girar el dipolo aquí es máxima. Porque por la definición, seno de pi medios es 1. De manera que aquí tenemos el torque máximo. O sea que en la naturaleza es imposible que un dipolo se encuentre perpendicular al campo eléctrico. Es imposible que el dipolo esté quieto, ¿verdad? Si un dipolo se encuentra perpendicular al campo, inmediatamente va a girar. ¿Hacia dónde va a girar? Va a girar a favor de las manecillas del reloj, porque va a tender a buscar el equilibrio estable. Nunca va a tender a buscar el equilibrio inestable, sino que el estable, o sea, a ser alineado. Si el dipolo se encuentra antiparalelo al campo, o sea, el ángulo es pi, entonces el torque otra vez es nulo.
al igual que cuando estaba paralelo, solo que en esta ocasión el torque es nulo, pero la energía es máxima. Por eso es importante la analogía que hicimos aquí con esta pelotita, ¿verdad? Aquí es como que el dipolo estuviese alineado con el campo, y aquí es como que el dipolo estuviese antiparalelo al campo. En ambos casos está en equilibrio, pero cuando está antiparalelo al campo es inestable. Cualquier perturbación lo va a hacer que gire. O sea, a eso me refiero, ¿verdad? No sé si me explico. Aquí el dipolo está quieto, en equilibrio, pero cualquier perturbación, cualquier movimiento va a hacer que este dipolo gire hasta alcanzar el equilibrio estable, o sea, alcanzar esta posición, que es la posición en la que quiere estar el dipolo, entre comillas, ¿verdad? Quiere estar, ¿verdad? O sea, todos los objetos en la naturaleza quieren estar en posiciones de equilibrio estables, para decirlo en palabras simples, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto de la energía, Juan. En resumen, los dipolos siempre van a girar cuando se encuentran en un campo eléctrico, van a girar hasta que quedan en la posición de equilibrio estable. Porque al estar en el equilibrio estable, el torque es cero. Y si se perturba, por ejemplo, si ustedes perturban este dipolo, el dipolo solo va a estar oscilando. Va a oscilar hasta que se quede quieto nuevamente, ¿verdad? Bien, entonces, si no hay preguntas, comentarios, nos quedaríamos por aquí. Prácticamente el día de hoy ya cubrimos todo el capítulo, todo el contenido. Esto que sigue no lo vamos a estudiar porque esto es sobre el término cuadripolar, ¿verdad? El término cuadripolar es mucho más complicado y como no hay suficiente tiempo, por esa razón no lo vamos a abordar. Bien, entonces, no sé si hay algún comentario o duda. Ingeniero, el potencial es algún tipo de